Muy buenos días, el día de hoy vamos a hablar de los aplicativos para la creación de la información audiovisual y gráfica. Nuestro grupo está conformado por el estudiante Juan Daniel Ardila y mi persona, Andrés Felipe Palmera Monsalve. Dentro de los aplicativos para la creación de información audiovisual y gráfica encontramos mapas conceptuales, mapas mentales, cuadros sinópticos, cuadros comparativos, infografías. También encontramos tipos de gráficos, así como tipos de diagramas. ¿Qué es un mapa conceptual? Un mapa conceptual es un diagrama que ayuda a entender un tema en específico. Al visualizar las relaciones entre las ideas y los conceptos, por lo general las ideas son representadas en nodos estructurados jerárquicamente, los cuales se conectan con palabras de enlace sobre las líneas para poder explicar las relaciones entre sí. Los mapas conceptuales también se llaman diagramas conceptuales. Si bien otros tipos de diagramas pueden lucir un poco similares, los mapas conceptuales tienen características específicas que los diferencian de otras herramientas visuales. ¿Por qué usar un mapa conceptual? El cerebro procesa elementos visuales 60.000 veces más rápido de lo que lo procesa en texto, los cuales los mapas conceptuales están diseñados como una herramienta para organizar y representar el conocimiento, de tal manera que puedan ayudarte a visualizar las relaciones entre diversos conceptos y probar tu comprensión sobre temas complejos. Asimismo, tiene la oportunidad de ofrecer más beneficios para cualquier tipo de proceso de aprendizaje. Algunos tipos de beneficios para facilitar cualquier proceso de aprendizaje son que facilita la comprensión gracias a su formato visual. Asimismo, puede fomentar la lluvia de ideas y la capacidad de un pensamiento más complejo. También promueven el descubrimiento de nuevos conceptos y sus conexiones. También ofrecen una comunicación clara entre las ideas complejas. Se identifican áreas que necesitan un mayor conocimiento o revisión. También se plasma el conocimiento actual para evaluar la comprensión y se da rienda suelta a una gran creatividad. De igual manera se fomenta el aprendizaje colaborativo y se logra poder aprender y comprender a resumir la información mediante la integración de conceptos nuevos y antiguos que puedan permitir comprender mejor el panorama general de la información que se está tratando. Pero en este caso, ¿cuándo debemos crear un mapa conceptual? Los mapas conceptuales son herramientas de aprendizajes óptimas para estudiantes, asimismo que educadores, ya sea que los colaboradores estén inscritos en las escuelas, enseñen o en tutorías sobre un tema. El proceso de conectar las ideas en un espacio tangible puede consolidar tu conocimiento sobre el tema, así como clarificar las áreas que necesitan un poco de trabajo. De tal manera que crear un mapa conceptual puede ser útil para presentar información general concisa sobre un campo. Asimismo, puede ser útil para absorber información mientras estudia para un examen. También para evaluar la comprensión de un estudiante sobre un tema en específico. Y por otro lado, también puede ser útil para consolidar el conocimiento durante el proceso del aprendizaje. Los mapas conceptuales para y dentro de los negocios. Los mapas conceptuales ofrecen un enfoque creativo y orientativo en cuanto a la obtención de los resultados, conocido como definir el problema para los negocios. En este enfoque, los mapas conceptuales se pueden usar para ayudar con la inspiración, ideación e implementación de una idea. Estos diagramas son excelentes para narrar historias, ayudando a las fases de ideación e inspiración. Y asimismo, cuando llega el momento de la implementación, los mapas conceptuales ayudan con la instrucción, documentación y comunicación. De tal manera que los expertos dentro de unas empresas tienen vastos conocimientos que han adquirido a lo largo de los años y quizás no lo pueden comunicar bien a algunas de las demás personas. De tal manera que se destaca la importancia de documentar los conocimientos de un experto corporativo con el fin de que se transforme y se conforme en el conocimiento que crea a la empresa, ¿sí? El uso de los mapas conceptuales para registrar esta valiosa información, la información de la empresa, las ideas, el objetivo, es una información que cada vez se debe incorporar en la práctica. Los mapas conceptuales pueden tener una variedad de propósitos en la organización de un negocio, como lo es el promover
la comprensión en toda la organización de los requisitos empresariales, detectar varios y contradicciones, identificar relaciones complejas entre las ideas, aprender el idioma de un cliente, cómo comprender, cómo satisfacer al cliente y también de cierta forma el cómo puedo lograr yo la satisfacción del cliente de mi cliente. Eso es muy importante. Asimismo, establecer la terminología uniforme para un proyecto, identificar dependencias de requisitos potenciales y modelar flujos de inventario, flujos de caja, flujos de relaciones, entre muchos otros más. Y ahora la parte más importante. ¿Cómo podemos elaborar un mapa conceptual? El primer paso para elaborar un mapa conceptual es identificar la pregunta de enfoque o el tema principal del cual queremos aclarar o hablar, ¿sí? Pensar sobre el problema o asunto que se desea que dentro del mapa conceptual se pueda resolver. Esta idea debe ir conectada al resto del mapa y se debe guiar en la estructura jerárquica. Como segundo paso, debemos identificar todos los conceptos claves que se relacionan con la idea principal que ya se estableció anteriormente, en el primer paso. Ordenarlos ubicando los conceptos más generales primero y los más específicos al final. Esta lista se denomina estacionamiento. El tercer paso es crear un mapa conceptual preliminar que una todos los conceptos. Debemos recordar agregar frases o palabras de enlace sobre las líneas para indicar cómo se relacionan unos conceptos con otros. El cuarto paso es agregar los enlaces cruzados para conectar conceptos en distintos dominios. Y el quinto paso y último es revisar tu mapa conceptual de forma continua según sea necesario. ¿Qué es un mapa mental? Un mapa mental es una representación espontánea de pensamientos que se ramifican desde un concepto central. La organización visual del diagrama fomenta la tormenta de ideas, la toma de notas efectiva, una retención mayor y una presentación impactante. De tal manera que los mapas mentales pueden ser simples o pueden ser elaborados y dibujarse a mano o en una computadora. En función de tus propósitos y tu tiempo, el mapa mental puede incluir elementos significativos y creativos como imágenes, dibujos, líneas, curvas de grosor, variables y múltiples colores. ¿Cuáles son las características de un mapa mental? Las características más importantes de peso son que el tema principal se ubique al centro del diagrama. Los conceptos relacionados se van enlazando alrededor del tema principal. Cada rama del tema principal se desarrolla independientemente de acuerdo con cada tema. Y el tema es más específico al centro. Las ideas del perímetro son cada vez más específicas. ¿Cómo hacer un mapa mental? Debemos empezar pensando y definiendo el concepto principal del mapa. Nos ubicamos en el centro de la hoja y ahí empezamos agregando las ramas al concepto principal. Luego debemos explorar los temas agregando más ramas. Y por último, ya cuando tengamos toda la información lista, ya es a gusto propio, podemos agregar imágenes y colores. Y esa sería la elaboración de un mapa mental. ¿Qué es un cuadro comparativo? Un cuadro comparativo es una herramienta de estudios y exposición de ideas que se utiliza para comparar dos o más elementos teniendo en cuenta sus semejanzas, sus diferencias o sus características distintivas. Esta es una herramienta que usa filas y columnas en las que se dispone de manera lógica, breve y visualmente ordenada en determinados contenidos, lo que facilita la lectura, la comprensión de la información y se suele emplear en diferentes contextos como el académico, en las ventas, en el contexto laboral o en cualquier situación que implique la toma de decisiones, ya que esta permite contrarrestar dos o más elementos, fenómenos o situaciones que se puedan estar empleando y tengamos la duda al momento de tomar una decisión empresarial. Estructura de un cuadro comparativo. El cuadro comparativo se compone gráficamente de filas y columnas, como lo vimos anteriormente. Esta puede tener tanto información cualitativa como cuantitativa. De acuerdo a su estructura y a la forma en la que se dispone la información, existen dos tipos de cuadros comparativos principales: el cuadro comparativo tabular y el cuadro comparativo de matriz. El cuadro comparativo tabular es el tipo de cuadro comparativo más común y utiliza dos o más columnas, y en el margen superior de cada columna se nombran aquellos elementos o fenómenos que se quieren comparar, y en cada fila los rasgos distintivos de cada uno. El cuadro comparativo de matriz es un tipo de cuadro comparativo de doble entrada que utiliza columnas en las que se colocan los diferentes objetos o elementos que se comparan y las filas en las que se presentan las variables
a partir de las cuales los elementos comparados se distinguen, se asemejan o se caracterizan. ¿Cómo hacemos un cuadro comparativo? Para el primer paso, para realizar un cuadro comparativo, es importante contar con la información clara y verificada que permita conocer a fondo cada uno de los elementos a analizar y las variables o características que los identifican. En este punto también se puede realizar un esquema o borrador para tener en clara la información disponible. Y una vez que se conozcan estos elementos o fenómenos, se deberá investigar qué variables o características se van a comparar. De tal manera que vamos a buscar sus semejanzas, sus diferencias o las características principales de cada uno. Como segundo paso, debemos realizar un cuadro comparativo que se debe trazar un recuadro en la hoja y luego dividirlo en tantas partes como elementos que se quieran comparar. En el margen superior de cada una de esas columnas se deberán anotar los nombres de aquellos elementos a comparar y debajo de cada nombre irán las características, semejanzas o diferencias de cada una en su propia fila. En el caso de los cuadros comparativos de matriz, se debe incluir una tercera columna destinada a identificar los temas de comparación. Como tercer y penúltimo paso, se debe añadir al cuadro una fila por cada característica, semejanza o diferencia entre ambos elementos, de modo que vayan quedando sus columnas contrapuestas. Es importante que cada ítem en cada columna tenga su correlato al lado. Finalmente, una vez confeccionado el cuadro, se podrá analizar y comparar ítem por ítem para extraer conclusiones sobre el tema de estudio. Un cuadro sinóptico es una representación de ideas gráficas o en conceptos, las cuales se pueden realizar sobre algún tema en específico que se requiere analizar de manera acotada, utilizando palabras claves recuadradas y conectadas mediante las líneas y los conectores. Gráficamente, un cuadro sinóptico es como si fuera un árbol, el cual comienza con una palabra inicial y de la cual surgen o se ramifican más palabras y más conceptos. Un cuadro sinóptico es normalmente implementado como una estrategia para organizar conocimientos de una manera simple y clara. Se basa en una temática en particular y sus diversas relaciones y significados. ¿Para qué sirve un cuadro sinóptico? Los cuadros sinópticos son utilizados para volcar la información más importante de un texto o una temática o una lluvia de ideas y permiten organizar la información y disponerla estableciendo nexos o relaciones entre los conceptos principales. De tal manera que este tipo de herramientas permite visualizar fácilmente conceptos para poder comprenderlos y memorizarlos de manera simple y rápida. Existen tipos de cuadros, los cuales la mayoría suele ordenar la información según su jerarquía o relevancia. A partir de un tema principal se ramifican los subtemas, lo que facilita la asimilación y el estudio de las ideas claves, asimismo que sus relaciones. Estos diagramas sirven para abordar y estudiar temáticas complejas o que incluyen gran variedad de conceptos y relaciones. Características de un cuadro sinóptico. Algunas de las características de los cuadros sinópticos es que su nombre proviene del término sinopsis, lo cual alude al tipo de resumen breve y general de una determinada cosa o temática. Asimismo, un cuadro sinóptico es una representación gráfica que utiliza figuras geométricas en su diseño y que a partir de un tema general se desprenden varios subtemas y conceptos. Otra característica es que existen varios tipos de cuadros sinópticos que varían según su diseño. Algunos disponen la información de manera horizontal, otros de la manera vertical y otros como una lluvia de ideas. Por otro lado, suelen disponer la información de manera jerarquizada. ¿Qué significa eso? Que los conceptos se disponen de lo general a lo particular. Por otro lado, se suelen utilizar para destacar las ideas principales de un texto, para preparar una presentación oral o para graficar la estructura jerárquica de una empresa. Tipos de cuadros sinópticos. Existen 3 tipos de cuadros sinópticos que varían entre sí según su diseño y la forma en la que se presenta la información. El cuadro sinóptico de llaves. Este es el tipo de cuadro sinóptico más utilizado porque los conceptos se disponen de izquierda a derecha a partir de una idea principal, de la que se desprende una serie de ideas secundarias que suelen ser características de la idea principal. Cuadro sinóptico de diagrama. La información en el cuadro sinóptico de diagrama está dispuesta de arriba hacia abajo. Los conceptos se encuentran jerarquizados y las ideas secundarias se despliegan hacia abajo según su importancia. Cuadro sinóptico en red. El cuadro sinóptico en red, la información está dispuesta de manera libre,
sin jerarquizar los conceptos. Se utiliza para comparar teorías que abordan una misma temática o para realizar una lluvia de ideas. A partir de un tema principal se desprende hacia varios costados una serie de ideas secundarias. ¿Cómo elaboramos un cuadro sinóptico? Para elaborar un cuadro sinóptico, el primer paso es leer el material a partir del cual se va a trabajar, ya que este permite conocer a rasgos generales y familiarizarse con él. Como segundo paso, debemos detectar aquellas ideas primordiales o centrales del texto. Se pueden subrayar esas ideas principales e ir anotando conceptos principales. Como tercer paso, debemos determinar un concepto en una o dos palabras que describe la idea o tema principal del texto. Este será el título del cual el concepto principal se pondrá a la izquierda o arriba. De una vez tengamos las ideas principales, debemos agrupar todos aquellos conceptos que compartan características comunes de una manera global. A su vez, se debe jerarquizar la información. El quinto y último paso es que se hace una categorización de todas las ideas principales, las cuales fueron identificadas previamente en los pasos anteriores, para así bosquejarlas en un primer borrador del cuadro a las que se le adicionan las ideas complementarias y sus detalles, ya que a partir de la oración tópica se jerarquiza el resto de la información y se avanza de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo desde los conceptos más generales a los más particulares.